Hola y bienvenidos a este video, el cual se tratará sobre la caracterización de los dispositivos en radiofrecuencia. Mi nombre es Jason González Ledesma y soy estudiante de Ingeniería en Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, sede San Carlos, y este es un video para el curso de Taller de Comunicaciones Eléctricas. Comencemos. A continuación tenemos la agenda para este video, la cual primero definirá qué es el término radiofrecuencia, para con ello a continuación poder contestar la pregunta ¿cómo se caracterizan los dispositivos de radiofrecuencia? Básicamente, ¿qué criterios se utilizan para poder clasificar a los distintos dispositivos de radiofrecuencia y por qué pertenecen allí? Seguidamente, se abarcará qué son las bandas de radiofrecuencia y con ello se verá qué es el espectro de radiofrecuencia para una vez con esto claro poder abarcar lo que son los distintos tipos de dispositivos de radiofrecuencia y por qué estos pertenecen a los distintos niveles del espectro de radiofrecuencia en los cuales se encuentran. Hoy en día, los dispositivos de radiofrecuencia son fundamentales porque aportan diversas ventajas que ayudan en definitiva a facilitarnos el día a día, en gran medida, gracias a que son terminales inalámbricas que pueden utilizarse en cualquier lugar y momento. Ahora sí, ¿qué es la radiofrecuencia? La radiofrecuencia, también denominado espectro de radiofrecuencia, es un término que se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, situada entre los 3 Hz y 300 GHz. Se identifica una señal eléctrica o una onda electromagnética de alta frecuencia que se propaga en el espacio. En las máquinas de radiofrecuencia tradicionales, esa señal que se ha captado se transmite a través de un sistema de comunicación inalámbrico, es decir, sin cables, un método que ya se utiliza desde hace años en todo tipo de industrias. La transmisión de las ondas se produce al generar una corriente a través de un conductor y se recibe con una antena. El ejemplo más claro es el de una estación de radio y un aparato receptor como el de nuestro coche. Pero los aparatos que utilizan esta tecnología han evolucionado en ese sentido y ahora los dispositivos de radiofrecuencia son distintos. Los terminales actuales están dotados de inteligencia y capturan datos en tiempo real de los productos concretos, de los paquetes, de la mercancía en general, de la transmisión de datos, etcétera, etcétera. Una vez realizado este primer paso, envían los datos a través de las ondas de radio, Wi-Fi o usando la conectividad 3G o 4G. Además, no solo actúan como emisores, sino que también pueden recibir información de otros puntos. De esta manera, se utilizan para conocer datos con exactitud y con fiabilidad, una función que contribuye a la buena gestión de la cadena logística de cualquier empresa, de cualquier dispositivo, de cualquier industria. Las características de los dispositivos de radiofrecuencia pueden ser muy diferentes, aunque siempre se trata de un tipo de hardware portátil y que puede incorporar multitud de funciones internas, según el modelo y la marca. El aparato ofrecerá más o menos de esas funciones. También existen dispositivos de radiofrecuencia distintos según a qué estén destinados, ya sea para almacén, vehículos, operarios móviles, dispositivos electrónicos caseros, etc. Además, algunos terminales tienen botones, mientras que otros operan únicamente a través de una pantalla táctil. Pero ¿cómo se caracterizan los dispositivos de radiofrecuencia? ¿Qué criterios tienen que cumplir para poder decir, ok, este dispositivo pertenece a este tipo, a esta banda electromagnética y por qué funciona a este tipo de frecuencia? Bueno, por eso veremos cómo se caracterizan los dispositivos de radiofrecuencia. El comportamiento de los dispositivos de radiofrecuencia se caracteriza mediante la utilización de los parámetros de dispersión, que son relaciones de magnitud y fase, de las ondas de potencia incidentes y reflejadas que se encuentran en los ports de entrada y salida. Ports básicamente son los puertos. Una analogía muy conveniente para explicar estas relaciones de potencia es mediante un ejemplo óptico,
como se puede observar en la siguiente figura. En ella se puede observar un haz de luz incidente sobre un lente de vidrio, que es en nuestro caso el dispositivo bajo prueba. Bajo la primera cara en la que incide el haz se produce una reflexión, en la cual una parte de la energía incidente se refleja hacia el medio exterior y la restante energía se propaga hacia el interior del lente. En la segunda cara de la lente se produce el mismo fenómeno. Cuantificando las magnitudes y las fases relativas de las ondas incidentes y reflejadas a ambos lados del lente, podemos obtener un juego completo de parámetros que nos indican el comportamiento del dispositivo. A partir de estos parámetros se pueden extraer los coeficientes de reflexión, transmisión, ganancia y pérdidas según el dispositivo sea pasivo o activo. Acá es donde se ven las independencias de entrada y salida del dispositivo. Una vez con todos estos parámetros, con todas estas independencias, podemos decir, ok, este dispositivo está hecho para trabajar a estas frecuencias debido a todas las impedancias de entrada y salida, todas sus ganancias de entrada y salida, etcétera, etcétera. Entonces allí es donde se decide en qué parte del espectro electromagnético este dispositivo está hecho para trabajar. Seguidamente, veremos lo que son las bandas de frecuencia y en qué consisten estas bandas de frecuencia. Las bandas de frecuencia son intervalos de frecuencias del espectro electromagnético, asignados a diferentes usos dentro de las radiocomunicaciones. Su uso está regulado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y puede variar según el lugar. El espacio asignado a las diferentes bandas abarca el espectro de radiofrecuencia y está dividido en sectores. Una banda de radiofrecuencia es una pequeña sección de frecuencias del espectro electromagnético utilizado en comunicaciones de radio, canales de comunicación, etcétera, etcétera. Y todo esto con el fin de evitar interferencias y permitir un uso eficiente del espectro. Por ejemplo, existe la radiodifusión, telefonía móvil o radionavegación. Estos se colocan en rangos de frecuencias no solapados. Cada una de estas bandas tiene una asignación de frecuencias que determina cómo se utiliza y se comparte para evitar interferencias entre canales y especificar el protocolo de comunicación que permita la comunicación entre el emisor y el receptor. Una vez definido qué son las bandas de frecuencias, procederemos a ver qué es el espectro electromagnético, que básicamente depende de estas bandas de frecuencia, o se conforma de estas bandas de frecuencia. El espectro electromagnético es algo que nos rodea, que nos bombardea, que en gran medida no se puede ver, tocar, ni siquiera sentir. Todos los días, donde quiera que vayas, además es algo que no tiene olor ni sabor, y sin embargo lo usamos y dependemos de él cada hora del día, y sin ni siquiera saber que el mundo no podría existir con la radiación electromagnética. Estas ondas están distribuidas en un amplio espectro, desde los rayos gamma, los cuales son muy cortos, a los rayos X, rayos ultravioleta, ondas de luz visibles, las más largas ondas infrarrojas, los microondas, hasta las ondas de radio que pueden medir más de una cadena montañosa. Este espectro es la base de la era de la información y de nuestro mundo moderno. Nuestro radio, nuestro control remoto, nuestros mensajes de texto, nuestra televisión, nuestras ondas microondas, incluso los rayos X del centro médico, todo depende de las ondas del espectro electromagnético. Las ondas electromagnéticas u ondas son similares a las olas del mar, en que ambas son ondas de energía. Transmiten energía. Las ondas electromagnéticas son producidas por la vibración de las partículas cargadas y tienen propiedades magnéticas y eléctricas, pero a diferencia de las olas del mar, se requieren agua. Las ondas electromagnéticas viajan a través del vacío del espacio a la velocidad constante de la luz. Las ondas en sí tienen crestas y depresiones como las olas del mar. La distancia entre las crestas es la longitud de onda,
mientras que algunas longitudes de onda electromagnéticas son muy largas y se miden en metros. Otras son pequeñas y en 1000 millones y más de metronanómetros. El número de estas crestas que pasan por un punto determinado en un segundo se describe como la frecuencia de onda o ciclo por segundo, y es a lo que se le denomina un hertziano o hertz. Las ondas electromagnéticas largas, tales como las ondas de radio, tienen la frecuencia más baja y llevan menos energía. Al añadir energía, aumenta la frecuencia de la onda y hace que la longitud de onda sea más corta. Los rayos gamma son las ondas más cortas y con energía más alta del espectro. Así que cuando estás sentado viendo la televisión, no solo las ondas de la luz visible de la televisión golpean nuestros ojos, también las ondas de radio que se transmiten desde una emisora cercana y las microondas que transportan llamadas desde nuestros teléfonos celulares y mensajes de texto, y las ondas de Wi-Fi de nuestro vecino y las unidades de GPS en los coches que circulan en estos momentos. Hay un caos de ondas a todo lo ancho del espectro a través de nuestra habitación. Con todas estas ondas a nuestro alrededor, ¿cómo es posible ver nuestro programa de televisión y de forma similar sintonizar una radio en una emisora específica? Nuestros ojos pueden ver una región específica del espectro electromagnético y pueden detectar la energía de longitudes de ondas que van desde los 400 a los 700 nanómetros. La región de la luz visible del espectro, los objetos parecen tener colores, porque las ondas electromagnéticas interactúan con sus moléculas. Algunas longitudes de onda en el espectro visible se reflejan y otras longitudes de onda son absorbidas. Por ejemplo, esta hoja se ve verde porque las ondas electromagnéticas interactúan con las moléculas de clorofila. Las ondas entre 492 y 577 nanómetros de longitud se reflejan y nuestro ojo interpreta esto como una hoja verde. Nuestros ojos ven la hoja de color verde, pero no nos pueden decir nada acerca de cómo la hoja refleja el ultravioleta, las microondas o las ondas infrarrojas. Básicamente, así también es como se definen los distintos dispositivos, así es como se caracterizan, con qué ondas está reflejando y qué ondas está dejando transmitir. Así es como se caracterizan los distintos dispositivos de radiofrecuencia. Seguidamente, vamos a ver cuáles son estos y en qué banda electromagnética se sitúan. En primera instancia, tenemos las ondas de baja frecuencia, las cuales son denominadas ondas de radio, y allí se encuentran los radios, los televisores y los teléfonos móviles. Seguidamente, tenemos las ondas de baja frecuencia, pero las cuales son denominadas microondas. En estas se encuentran dispositivos como radares, las telecomunicaciones, básicamente satélites, etc., y energía térmica, básicamente la energía del dispositivo electrónico microondas que ya conocemos. Siguiendo un poco, en las ondas de baja frecuencia nos encontramos los rayos infrarrojos, en los cuales se encuentran dispositivos para visión nocturna o dispositivos con los cuales interactuamos muchísimo el día a día, los cuales son los controles remotos. Seguidamente aparece el grupo de las altas frecuencias, en los cuales se encuentran los rayos ultravioleta, los cuales son los rayos emitidos por el sol, el cual son utilizados para poder eliminar bacterias o hasta poder purificar el agua. Dentro del mismo grupo de alta frecuencia aparecen también los rayos X, los cuales son utilizados para poder obtener radiografías y tomografías. Seguidamente aparecen los rayos gamma, los cuales son utilizados para esterilizar material quirúrgico.